hemos tenido con nuestro líder durante estas semanas. Si recuerdan, se llama Desde nuestro interior el título, ¿no es cierto? Y queremos ver respecto de las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a continuar viendo las manifestaciones del Espíritu Santo. Y a modo de repaso, voy a recordar un poco lo que vimos hace 8 días en la reunión pasada. Si recuerdan, hablábamos de Hechos capítulo 10 y hablábamos de un centurión. Ajá. Ese centurión se llama ¿cómo? Cornelio. Hablábamos efectivamente de Cornelio, el centurión. ¿Y qué le había pasado a Cornelio? Ajá. Si recordamos, ¿qué le pasó a Cornelio? Tuvo una visión, ¿no es cierto? ¿Una visión de quién? De un ángel, ¿no es cierto? De un ángel que se le aparece ahí en su casa. Cornelio, un soldado romano, decíamos, un soldado romano de las fuerzas que ocupaban a Israel. Era una fuerza extranjera militar terrible, y este centurión formaba parte de esos ejércitos, de la compañía la italiana, me acuerdo que hablamos de eso, y estábamos en Cesarea de Filipos, que es un puerto que en ese entonces era un fuerte importante de los ejércitos de las huestes romanas. Muy bien, ese era Cornelio. Y también vimos a uno de los apóstoles, ¿se acuerdan de ellos? A Pedro, que había tenido una visión de ¿qué? Un lienzo con unos animales de todo tipo, cuadrúpedos, aves, reptiles, y una voz que le había dicho, ajá, efectivamente, le dice: levántate, Pedro, mata y come. Lo tenemos en 10 de Hechos de los Apóstoles. Lo tienes ahí, ¿verdad? Y debes de tenerlo resaltado porque lo vimos hace 8 días. ¿Bien? Ok. Esa palabra que oye Pedro, la oye por 3 ocasiones. Y me llamaba poderosamente la atención porque la palabra que él escucha le dice: levántate, Pedro, mata y come, mostrándole ese lienzo lleno de animales. Estamos recordando un poco el tema. Bueno, ese levántate, ¿qué significa? El mensaje, muy bien, acción. Ese mensaje tenía que ver con el mandato que Dios le daba a Pedro para que fuera efectivamente, obedeciera, ¿no es cierto? Y entendiera que la palabra no era exclusiva para una etnia o para un pueblo o para una nación. No, la palabra era para todo el mundo. Todo el que se acogiera al mensaje de Cristo Jesús y su muerte en la cruz, ¿no es cierto? Luego ese levántate significa acción, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Levántate, ponte las pilas, aguza, cíñete los lomos, dice por ahí la Escritura, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Levántate y lleva la palabra, da testimonio, da ejemplo, con tu comportamiento, con tu manera de hablar, con tu manera de comportarte cotidianamente en tu casa, con los tuyos, en la oficina, en el trabajo, con tus amigos, en la esquina, donde vayas. Ponte las pilas, da testimonio, levántate. Ese es el mensaje que estamos recordando. Muy bien. Visto esto, la visión de Cornelio, la visión de Pedro, concluíamos que por primera vez en la historia de la humanidad que conocemos, el mensaje de la palabra de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo era para todo el mundo. No únicamente para los judíos como ellos creían, porque Pedro era uno de los que creía que era solamente para los judíos. Y el Señor le está diciendo: no, Señor, no llames impuro lo que yo ya limpié. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dice?
No llames impuro lo que yo ya limpié, porque también para ellos tengo mi mensaje. También para ellos tengo la palabra. Y por eso Pedro se levanta, tal como la orden que le daba, y se va con los soldados romanos hasta Cesarea de Filipos. Va desde Jope hasta Cesarea de Filipos. Si vemos un poquito, es más o menos una caminata como de aquí a Barranquilla. Más o menos. Bueno, una buena caminata, ¿no? Sí. Si es que iban a pie, si iban a caballo, aporreado llega uno, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, así era. Había que llevar el mensaje. Claro que sí. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta de que la magnífica manifestación del Espíritu Santo era para toda la humanidad, para todo el mundo. Todo aquel que se acoge al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso ahora les decía yo, en medio de la administración, de que es un club muy exclusivo, es como una manera de decirlo, ¿no? Un club, bueno, siendo muy coloquial, exclusivo, sí. Pero además es para todo el mundo, todo el mundo. Todo aquel que se acoja a la palabra de Dios, todo aquel que se acoja al sacrificio de la muerte de nuestro Señor en la cruz, entra. Claro que sí, y esto es lo que el Señor quiere. Por eso ahora les decía, en medio de la administración, no nos perdamos el momento, no nos lo perdamos, es único, es precioso. Este es el día que hizo el Señor, dice la palabra. Este es el día que hizo el Señor, hoy. Y tú tuviste ese día. Me acuerdo yo que tuve mi día, cuando tenía por allá 25 años. Y desde entonces no volví a ser el mismo. Cambié completamente y el Señor se encargó de irme cambiando a pesar de las torpezas, de los tropiezos, de las dudas, ¿no es cierto? De las vueltas atrás. Por misericordia el Señor me sostuvo, ¿no es cierto? Y así estamos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver un pasaje en Lucas capítulo 4. Démonos ese salto a el Evangelio de Lucas, porque ahí vamos a ver en el capítulo 4 y vamos a leer ese pasaje de Lucas 4:18, en donde el Señor, entrando a la sinagoga, observen esto sucede precisamente en Nazaret. Nazaret era una aldea donde el Señor había crecido. Si bien nació en Belén, vivía desde muy pequeñito, después de que había regresado de Egipto por causa de la persecución de Herodes. Estamos recordando al niño Jesús pequeñito. Ya después volvió a Nazaret, que era la aldea donde vivía José y María, su madre, con él, en Nazaret. Y ahí entra a la sinagoga. Y entrando a la sinagoga, entonces, dice que toma el rollo, ¿no es cierto?, de la ley y halla el pasaje del profeta Isaías. Y eso está en Isaías, capítulo 61:1, para que tengan la referencia. Pero vamos a leerlo aquí en Lucas. Lucas 4:18. Dice en el 17, dice que en el 16 dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Ojo a esto porque es muy especial esto que está diciendo aquí. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro,
y se sentó. Muy bien, nos acordamos de eso, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor? En Nazaret, no nos olvidemos. Yo les voy a preguntar y ustedes me ayudan contestando. Bueno, Nazaret era la casa del Señor. Y allí lee este pasaje. Pero observen lo que dice un poquito más adelante en el verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se armó el lío. ¿Se acuerdan lo que pasó, no es cierto? Porque inmediatamente el rechazo fue manifiesto. El Señor está diciendo, el Señor Jesucristo está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la palabra del Señor. El mismo Señor dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Yo quiero que meditemos un poquito en eso. El Espíritu del Señor, dice el Señor. El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que efectivamente entendemos que se derramó allá en Pentecostés. Ya el Señor había muerto, ¿no es cierto? Había resucitado, había subido a los cielos, y en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el mismo que después se derramó en la casa del centurión. Y si bien se derramó en Pentecostés, en medio de los judíos, se derramó también en la casa del centurión, en medio de los romanos. Y es cuando Pedro entiende que el Espíritu Santo no es exclusivamente para una nación, para un pueblo, es para todos. Y aquí estamos entendiendo este Espíritu Santo, del cual ya el profeta Isaías había escrito 700 años antes, y que el Señor leía en este pasaje que estamos contemplando. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Muy bien. Pasemos un momento a Marcos 16. Un poquito antes. Marcos 16, si ustedes como se han vuelto tan hábiles para buscar en la Biblia, porque tienen su Biblia personal, la conocen muy bien, van y vienen, la resaltan, apuntan, anotan, ¿verdad? Vamos a ver entonces allí, efectivamente en Marcos 16, y leemos 16, 17 y 18. Cuando Jesús comisiona, el Señor Jesucristo, antes de subir a los cielos, ya resucitado, les dice a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. Verso 17, ¿no es cierto? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien, el Señor les está diciendo a sus apóstoles las manifestaciones del Espíritu Santo en ellos y en todos aquellos que reciban al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso es lo que les está diciendo aquí el Señor. Y entonces, en mi nombre echarán fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y lógicamente que hay un lenguaje figurado también, ¿no es cierto? Tomarán en sus manos serpientes, dicen. Bueno, lo que está diciendo es que efectivamente esa cantidad de doctrinas que habían, que se filtraban por debajo de las puertas en las mismas reuniones que ellos tenían, como serpientes mortíferas, ¿verdad? Pero ellos iban a tener el discernimiento del Espíritu Santo para no caer en manos de esas doctrinas. ¿No es cierto? Ese es un lenguaje figurado en el cual el Señor está manifestando
que los que recibimos el Espíritu Santo tenemos ese discernimiento, tenemos ese entendimiento, tenemos esa revelación del Señor. Ahí en tu casa lo puedes ver. Tú has experimentado momentos en los cuales has tenido, por alguna razón, un cuidado especial del Señor, como si dijera, por ejemplo, que pasó la moto junto a ti a 3 centímetros y no te atropelló, porque el Señor te ha pasado, ¿no es cierto? Y pasa el carro rápido delante de ti y Señor Jesús, claro. Esos son los cuidados del Señor y las manifestaciones del Señor en tu vida diaria, cotidiana. Una ciudad tan peligrosa y de pronto ves que por ahí no es, y alcanzas a ver al personaje que ya te tenía medida la caída. Es la manifestación del Señor cuidándote. ¿Sí me explico? Para nuestra vida diaria es así. Ok, muy bien. Y hablo aquí preciosamente de que en el verso 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y miramos que además dentro del ministerio del Señor, las sanidades fue tal vez como lo que más se escribió respecto de los milagros del Señor. Muchas cosas hizo el Señor. Dice la palabra que tantas que no cabrían, ¿no es cierto?, en los libros. Pero las sanidades son reiteradas en los evangelios. Sanidades, ¿no es cierto? Yo quiero invitarte a un pasaje que me parece precioso, que está en Jeremías. Vamos a Jeremías. Tenemos ese pequeño salto atrás al profeta Jeremías. Y este es un pasaje que me parece precioso. Cuando yo lo conocí, lo entendí, me enamoró, de verdad que sí. Uno de tantos, Jeremías, capítulo 33, 3:6. Coloquialmente lo han llamado el teléfono de Dios. Y es que es fácil de recordar, además. Jeremías 33:3. No lo olvides. Quítenlo ahí para que acudas a él. El teléfono de Dios, ¿por qué? Porque Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dice así. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Lo tienes? ¿Sí? Léelo ahí. Clama a mí y yo te responderé. Hoy pudiéramos decir un aló con el Señor. ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo le hablas? Él te está diciendo que clames. ¿Qué significa clamar? ¿Qué significa clamor? No es una conversación simple y sin sentido. El clamor es un pedir con mucho ahínco, con muchas ganas, con mucho énfasis, con el corazón. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y esa garantía te la da. Y yo te responderé. Pero además observa lo que dice. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y cada vez que tú hablas con el Señor, cada vez que tú te sientas a hablar con Él, Él te enseña esos misterios de los cielos, grandes y ocultos. Te los enseña. No lo pierdas. Pero te dice, clama y yo te respondo. Y observa, dice en el verso 6, y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y yo me gozaba con este pasaje. Me llenaba de alegría, me fascina. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Con qué? ¿Con qué nos trae la sanidad y la medicina? Con la revelación de su verdad. Y yo les revelaré cosas grandes y ocultas. Y allí viene la sanidad para tu vida.
con esa palabra que es viva y eficaz. Dice, la palabra más cortante que todas, espada de dos filos, dice. Pero observa esta belleza, observa este primor de mensaje. Y te voy a pedir que lo resaltes, por favor. Y los curaré. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa y los curaré? ¿Sabes qué significa? Claro que sabes. Claro que lo percibes. El Señor se sienta contigo. En tu situación, en tu circunstancia, en tu problema, en tu lío. Se sienta contigo. Y con amor, con paciencia, con cariño, con ternura, con delicadeza, como quien cura la herida de un enfermo. ¿Sí? Él no va a jalar el apósito de manera que no te va a tocar con delicadeza para que no te duela. Porque al final, el problema de la herida es resultado de nuestra misma necedad. Pero sin embargo, Él se sienta contigo y te cura. Y cuando te dice que te cura es porque se dedica a ti, se queda contigo, te espera ahí, ve tu evolución, ve si sanas, cómo te sientes, cómo amaneciste hoy, ajá, cómo vas, te duele, pero tranquilo, dale, ¿sí me explico? Y lo curaré, no lo pierdan, no pierdan esa palabra porque es preciosa en ese mensaje. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muy bien, esa es la. Ahora, hay algo allí muy particular. Pasa un momentico al verso 9. Y dice así: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Mira cómo se goza el Señor cuando hace esta obra en ti. ¿No es cierto? Y mira lo que dice: que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y voy a parafrasearlo: porque habrás oído todo el bien que yo te hago. Lo habrás oído, te habrás dado cuenta. ¿No es cierto? Y dice: y temerás, y temblarás de todo el bien y de toda la paz que yo te doy. No lo pierdas. Tu corazón, tu cuerpo, tu mente, temerá y temblará de toda la paz y bien que te da. ¿Te das cuenta? Bueno, gloria a Dios por eso. Muy bien, continuamos. Ahora, decíamos que estas señales no son solamente, pues no eran solamente para esa época, ¿no es cierto? La época de los apóstoles, los que en esa época eran los milagros, y que era cuando los profetas, no. Esto es de hoy y de todos los días. Completamente vigente ese mensaje de hace 2000 años, o de hace 2500 años, o de hace 3000 años, que vemos en la Escritura, está absolutamente vigente hoy, todos los días de hoy. Vamos un momento a Hechos capítulo 5. Nos damos un salto al capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, porque efectivamente ya en la iglesia primitiva, como nos narra el pasaje del libro de los Hechos, las manifestaciones del Espíritu Santo eran absolutamente claras. Ya había sucedido Pentecostés, ya se había derramado sobre los judíos allá en Pentecostés, y ahora también iba a verse en medio de los romanos, ¿de acuerdo? Y en el capítulo 5, verso 12 en adelante dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, muchos prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Dice además, en el verso 13 particularmente dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo
los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Lo tenemos? Las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿En dónde está pasando esto que está narrando este pasaje? ¿En dónde sucede? En Jerusalén. Efectivamente, en Jerusalén. Allí es. Las manifestaciones del Espíritu Santo. Allí en Jerusalén. Pero además, manifestaciones que cuando tú las lees son absolutamente maravillosas. ¿No es cierto? Pero que no han dejado de seguir sucediendo a través de los tiempos. Y que aún hoy suceden. Y aún hoy esperamos que sucedan. En este caso estamos hablando de sanidades, de liberaciones. Dice que el Espíritu Santo usaba hasta lo más mínimo. ¿Qué usaba? Dice, cuando sacaban a los enfermos en las camillas, en los lechos, inclusive el Espíritu Santo usaba ¿qué? La sombra de Pedro. Luego se le querían pegar a Pedro, ¿no es cierto? Para que siquiera su sombra pasara sobre ellos y se sanaran. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el manto? El manto. Y dice que tocó el manto y el Señor voltea y mira y pregunta, ¿quién me tocó? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Quién me tocó? Y entonces uno de los discípulos le dice, pero Señor, preguntas quién te tocó si la multitud te apretuja aquí. No, dice el Señor, salió poder de mí. ¿Quién me tocó? ¿Se acuerdan de la piscina de Siloé? ¿Qué pasó en la piscina de Siloé? O Betesda. El paralítico, por espacio de 35 años, y que cuando se movía el agua, porque bajaba un ángel, el primero que entrara se curaba. Y observen eso. Era la piscina, era el agua, era el manto. ¿Se acuerdan del centurión que va donde el Señor, porque tiene a su siervo enfermo, y le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero di una palabra y mi siervo sanará? Y dice el Señor que no había visto tanta fe en Israel, de un romano, de un extranjero, de un soldado, de un comandante de fuerzas de ocupación, gente violenta, pero tenía tanta fe que el Señor lo menciona a él y su siervo se sanó. No era el agua, no era la sombra de Pedro, no eran los paños, no era la piscina, no, es el poder del Espíritu Santo. Para que entendamos, es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en el cual hemos creído, en el cual tenemos que seguir buscando. ¿De acuerdo? Para que tengas tu respuesta en la medida en que la necesitas. Muy bien. Pasemos un momentico quiero mostrar ese mapa sencillamente porque quiero ubicar un poco en el lugar donde estaban sucediendo las cosas. Quienes alcanzan a verme desde allá, ¿no es cierto? Estamos aquí. Este es Israel. Pero resulta que lo que estábamos leyendo ahora en el pasaje sucedió en Jerusalén, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo no se queda ahí, sino que efectivamente
se mueve. Y vamos a darnos un salto hacia esta zona, ¿no es cierto? Hacia Éfeso. Porque resulta que así como con Pedro sucedían estas manifestaciones del Espíritu Santo con Pedro y con los discípulos, también sucede con otro hombre, con Pablo. Avancemos un poco. Sí. ¿Ok? En Hechos 19, vamos un momento a Hechos 19, estamos ahí en el libro de los Hechos. Y encontramos aquí que Pablo está, hay un título ahí, ¿verdad? Pablo está en Éfeso. Pablo está en Éfeso y tenemos una foto allí. Déjame ver la foto porque quise traer a Éfeso. Porque ahora Pablo está en Asia. En el lugar que les mostré, vuelve atrás al mapa un momentico. ¿Sí? Atrás al mapa. Si ven el lugar que les señalé, ya no está aquí solamente en Jerusalén. Ahora está en Éfeso. Y el Espíritu Santo se ha movido y se expande. Y por donde quiera que van estos hombres proclamando la palabra de Dios, el Espíritu Santo va actuando. Déjame ver nuevamente entonces a la ciudad. Una ciudad que en esa época era enorme, era una megápolis de la época, era un lugar en donde transitaban comerciantes, caravanas, la riqueza, los negocios. Tenían el más grande de los templos de toda la región, el templo Artemisa. Lógicamente, esto era idolatría, pero así era, ¿no es cierto? Tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, la biblioteca de Celso. Y tenían además, por decir algo, en esa ciudad un coliseo que le cabían 25,000 espectadores, mucho más grande pues que cualquier estadio del país, ¿no es cierto? Luego esa ciudad se ufanaba de, bueno, allí está Pablo. Ahí está Pablo enseñando. Y si vamos a Hechos 19, dice que Pablo en Éfeso, en el verso, tenemos en el verso 10, dice que Pablo enseñando allí, en el verso 10 dice, y así continuó por espacio de 2 años. Pablo se había quedado a vivir allí en Éfeso y enseñaba y predicaba y compartía y visitaba y hacía por espacio de 2 años en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y observen. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Hacía Dios. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Está utilizando a quién en esta ocasión? ¿A quién? Está utilizando a Pablo, ¿verdad? Y observa lo que dice. Dice que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y quiero hacer una particular observación, porque decíamos, no, es que no era el agua de la piscina, no era el manto, no son los paños ni delantales de Pablo, es la obra del Espíritu Santo, para que entendamos. Por eso no podemos caer en aquella trampa de terminar nosotros creyendo que la unción o la bendición está en el pañito, en el pañuelo, en el frasquito de agua bendita. No, eso no lo podemos aceptar. Es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace allí la obra en ti. De manera que si tienes alguna de esas cosas, vete despidiendo, ve sacándola de tu casa, porque no está allí. Eso es idolatría. ¿Me explico? Y toca ser claros. No, la obra del Espíritu Santo. Porque acuérdate cómo enseña el Señor, porque
a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que Dios busca, los que le adoran en espíritu, no en el pañito, no en la estatuica, no en el muñequito. No, la tenemos clara. La tenemos clara, nosotros la tenemos clara. De modo que saca de tu casa todo aquello que quiere envenenar el ambiente. Porque no es cierto. Así parezca, así te parezca. No, Señor, no lo es. La palabra lo está diciendo. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de nuestro Señor, el que Él nos envió en Pentecostés y que ahora está por todo el mundo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, interesante porque de esta manera nosotros sabemos que inicialmente Pedro y Pablo, uno allá en Israel, otro acá en Asia, y así, en el transcurso de los tiempos, Dios ha utilizado instrumentos de bendición. Y nosotros, por su misericordia, también somos instrumentos de bendición. Tú eres instrumento de bendición en tu casa. Tienes que serlo. No te puedes quedar callado. No te puedes hacer el loco. No puedes voltear a mirar a otro lado, ¿no? No. Tú eres instrumento de bendición. Tienes que serlo. Con tu comportamiento, con tu manera de actuar, con tu manera de hablar, con tus silencios prudentes, con tu palabra sazonada, inteligente, no más chistes raros, verdes, esa picardía. No, eso no es cierto. Hemos aprendido a hablar de una manera diferente. Ya no hay gritos, ya no hay groserías, expresiones, silencios punzantes. No, ya no lo hay. El Señor nos cambia. Y tenemos que dejarnos cambiar por el Señor para que seamos instrumentos eficaces. Con tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tus vecinos, tus amigos, tu entorno, tu trabajo, tu oficina, tu colegio, tu universidad. Eso es lo que decimos. Porque esa es la manera como el Espíritu Santo va delante de ti haciendo la obra. A veces nos estrellamos, ¿sí? A veces no nos reciben como uno esperaba que lo recibieran. Pero a veces sientes que no encajas. Vives allí, pero o estás allí, pero esa incomodidad no te deja como encajar. Claro que no vas a encajar. Tú ya no vas a encajar en ese grupo de amigotes, ¿no? Ya no vas a encajar en esa invitación a esa rumba, no vas a encajar ahí. Y si vas a ir, te vas a sentir raro, extraña. No es el ambiente. Nos invitan, Lucerito y a mí, vamos a Barranquilla, vamos que hay carnavales, vamos que allá hay una rumba. No hay caso. En alguna ocasión hemos ido y acompañado, sí, como parte de ese manejo social, pero lo sabemos. Estamos allí, pero no somos de allí. Entonces no te preocupes si no encajas, entre comillas. No te preocupes si no encajas. Continúa, avanza. Pídele al Señor sabiduría, porque el Señor está haciendo la obra en ti y delante de ti, con quienes están cerca de ti. Ahora, felicitaciones, porque somos instrumentos. Gloria a Dios, somos instrumentos.
Pero te tengo una noticia. No somos más que instrumentos. No somos más. Por misericordia de Dios, nos usa. Eso es todo. Luego no tengo de qué ufanarme, no tengo de qué dármelas de entendido y de sabio. No tengo nada que decir. Gracias, Señor, y ayúdame, Señor, para no vanagloriarme, porque al final eso pasa también. No, el Señor está haciendo su obra en ti, en tu corazón, de una manera completa, integral. Abre el corazón. Esos lugares que tienes por allá medio ocultos, escondidos, que no quisieras, déjalo que el Señor entra allí y todo eso armoniza, todo eso lo llena de luz. Así es en la vida. Recuerdos pasados, por allá, cosas que te acuerdas, no importa, entrégaselas al Señor. Señor, perdóname, si es que hay que pedirle perdón por algo, claro que sí, pero el Señor te perdona, eso es lo que Él está diciéndote. Y alégrate porque eres instrumento. Gloria a Dios por eso. Amén, amén, así es. Pero no somos más que instrumento. Muy bien, conclusión. Demos un salto a Juan 14. Un pequeño salto, allá atrás estamos en Hechos. Vamos a Juan 14. Y cómo me gustan estos ejercicios de buscar en la Biblia. Es que te tienes que volver experto o experta en esto. La Biblia es para eso, es una espada de dos filos. Y tienes que tener habilidad para manejarla, claro que sí. Como buena guerrera que eres. Y en el verso 16-17 está en Juan un título que dice ahí estamos, la promesa del Espíritu Santo. Voy a leerlo desde el 15 y dice: si me amáis, está hablando el Señor a sus discípulos, y como le está hablando a sus discípulos, nos está hablando a nosotros. Para ti el mensaje. No es para Pedro allá hace 2000 años, o para Jacobo hace 2000 años, para ti, hoy. Por eso les digo que el Espíritu Santo está actuando hoy, permanentemente, todos los días. Y te dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Está claro, ¿no es cierto? Ese es el Espíritu que tienes, el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu que te revela, ese es el Espíritu que te enseña, ese es el Espíritu que te recuerda, ese es el Espíritu que te sana, ese es el Espíritu que te libera. Ese es el Espíritu que leíamos, actuaba en los enfermos, en las camillas, en las camas, en los lechos, en los oprimidos, en los endemoniados. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Y está en ti, en tu corazón. Ábrele todo lugar, todo pensamiento, entrégale esa debilidad que tienes. La tenemos, claro que sí. Yo conozco las mías. Pero se las entrego al Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor te responde. Claro que sí, clama a mí, yo te responderé. Muy bien. Porque no podemos perder nosotros de vista al Señor. Lo dejo aquí, en este pasaje. No hace falta que vayamos, pero recordemos este pasaje, está en Hebreos. En Hebreos 12:2. Hebreos. Dice, voy a leerlo desde el 1, dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y quiénes son estos testigos? Para aplicarlos ahora, son todos aquellos que te rodean, que te están viendo, que están contigo, que saben cómo es, que te creen o que no te creen, que te copian o no te copian, no importa, no importa.
Pero él dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. No encajamos, claro que no vamos a encajar, no importa, pero claro que no. Despojémonos de la mundanalidad, ¿no es cierto? De esas cosas que en el mundo pareciera que nos camuflaran, ¿no es cierto? Despójate de todo eso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Pablo, puestos los ojos en Jesús. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. Decía Jesús, ¿se acuerdan que lo leímos en Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. Luego nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él, en el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Lo tenemos? La tenemos clara, ¿no es cierto? No pierdas de vista, Señor. Míralo, llámalo, clámale, Él te contesta, Él te responde y Él te da abundancia de bien y de bondad. Inclina tu rostro allí donde estás. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas cosas que nos revelas hoy, en esta tarde, Padre Santo, en la que nos has llamado y nos has regalado la dicha de compartir en amistad, en cariño, en afecto, en aprecio, con amigos, hermanos, hermanas. Gracias. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida de tu mano sea una vida abundante, eficaz. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra duda, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y déjanos darte gracias, porque estás haciendo tu obra en nosotros. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, manifiéstate. Déjanos oírte, Señor, y obedecerte. Vayan con bien en el nombre del Señor a sus casas. El Señor los bendiga y sus ángeles llenen su casa. Amén. Dios les bendiga.